Buenas tardes, mi nombre es Adeline Pierre y voy a hablar sobre el sistema endocrino. El cerebro utiliza dos grandes sistemas que controlan la información para el buen control del organismo humano: el sistema nervioso y el sistema endocrino, que trabajan en estrecha relación y dependencia. El sistema endocrino, a su vez, componen de sistemas más especializadas llamadas glándulas. Por ejemplo, la glándula tiroides, suprarrenal, ovario, el cuerpo pineal, entre otras. A su vez, existen órganos como el páncreas, que tienen importantes funciones endocrinas por nidos especiales de células al tiempo que cumple otras funciones. El sistema endocrino tiene múltiples funciones. Entre ellas podemos mencionar que ésta regula el estado de ánimo, favorece el crecimiento, asistir en las distintas funciones del tejido y el metabolismo en general, entre otras funciones. Las glándulas endocrinas liberan mensajeros llamadas hormonas, que son pequeñas moléculas que viajan por el sistema circulatorio hacia su objetivo sobre las células de un tejido o sistema al que quiere modular. Por ejemplo, la hormona tiroides va a todas las células del organismo y tiene múltiples funciones y es necesario para la vida. La hormona sexual regula el crecimiento junto con la hormona del crecimiento y la maduración del niño hacia la pubertad, la vida adulta y la vejez. Las hormonas suprarrenales regulan a su vez múltiples funciones de la inflamación, y una de ellas es el cortisol, que es necesario para la vida y regula la lipólisis, aumentando los niveles de ácido graso en plasma. Reduce la absorción intestinal y renal de calcio, entre otras funciones. Efectos y acciones de las hormonas. Según el sitio en que el efecto biológico de una hormona en relación con el lugar a partir del cual se libera, los efectos se agrupan en 4 grupos, que son endocrinos, parácrinos, autócrinos e intracrinos. El efecto es endocrino cuando una hormona se libera hacia la circulación y luego viaja en la sangre hasta generar un efecto biológico en células blancas distantes. Su efecto es parácrina cuando su acción es local sobre las células distintas a las que sintetiza la hormona. Ejemplo, la acción de los esteroides sexuales sobre el ovario. Autócrino. El efecto es autócrino cuando la sustancia genera un efecto biológico sobre la misma célula que la sintetiza. Ejemplo, la liberación de insulina a partir de las células betas del páncreas puede inhibir la liberación de las demás hormonas de esas mismas células. Y es intracrina cuando describe a la de la hormona que actúa dentro de la misma célula que la sintetiza. Tipos de hormonas. Las hormonas se encuentran en estructuras variables diversas que varían desde un solo aminoácido hasta proteínas y lípidos complejos, y se dividen en 3 categorías, que son aminos y aminoácidos, péptidos y proteína, y esteroides. La primera categoría de las aminas incluye a la noradrenalina y la adrenalina, que liberan de un solo aminoácido, es decir, la tirosina y las hormonas tiroides, que derivan de residuos yodados de aminoácidos tirosina. La segunda categoría constituye la mayor parte de las hormonas, que pueden ser pequeñas, como la hormona liberadora de tirotropina, que contiene 3 aminoácidos, y tan grandes complejas como la hormona del crecimiento, que cuentan con alrededor de 200 aminoácidos péptidos asociados a una hormona estimulante del folículo.
La tercera categoría está formada por las hormonas esteroides, que son derivados del colesterol. Transporte de hormonas. Para el transporte y distribución de las hormonas, esta se disuelve en los componentes plasmáticos o se une a proteínas plasmáticas. Por ejemplo, de estos son la adrenalina y la noradrenalina, que circulan libremente en el plasma, que no están unidos a proteínas, y las hormonas esteroides y tiroides, que se unen a proteínas de transporte sintetizada por el hígado como glubina fijadora de testosterona. El transporte por medio de proteínas tiene como función mejorar la transportabilidad de las hormonas hidrófobas, retrasar la pérdida de pequeñas moléculas por filtración por el riñón y su salida del organismo por la orina. Y las hormonas proteicas, debido a su gran tamaño, no son capaces de entrar en las células blancas, que es donde deberían regular sus funciones. Para solucionar esto, se une a moléculas receptoras formadas un segundo mensajero llamado AMP, que es el que producirá el cambio permitente de la célula, activando enzimas que producen efectos metabólicos esperados. Hasta aquí mi exposición. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Junior Metelos y voy a hablar sobre la fisiopatología del sistema endocrino. Las causas de los trastornos endocrinos pueden estar relacionadas con las fases por las que pasan las hormonas desde su biosíntesis hasta su eliminación, pasando por el transporte y por los sistemas de regulación. Y según las causas, los trastornos endocrinos se pueden agrupar de la siguiente manera: trastornos congénitos de la biosíntesis de la secreción de las hormonas. La mayoría de las veces se trata de trastornos del metabolismo y son típicas ciertas enfermedades de la corteza suprarrenal y del tiroides, como el síndrome adrenogenital y el cretinismo familiar. Los menos frecuentes son los trastornos congénitos de la síntesis de la hormona peptídicas de la hipófisis y del páncreas. La diabetes insípida se presenta como un trastorno hipotalámico hereditario. La más frecuente es la diabetes mellitus. Más raramente se acompaña de déficit de hormona de crecimiento o paratormona. No hay que confundir estos errores congénitos del metabolismo con las aberraciones cromosómicas que dan origen a otros tipos de patología. Trastornos de la secreción. Se ha observado que en determinadas diabetes no existe un problema de producción, sino de secreción de insulina, ya que la reserva de esta hormona en las células insulares es en algunos casos normal. Trastornos del transporte hormonal. En los trastornos del transporte hormonal, las hormonas esteroides poco solubles en agua y las hormonas tiroides requieren la ayuda de proteínas transportadoras para su circulación en la sangre. Es muy interesante el hecho de que la disminución o pérdida proteica o aumento de la proteína de transporte en el embarazo especialmente no produce ninguna endocrinopatía, debido a que la hormona solo actúa cuando está en estado libre. Trastorno de las acciones de las hormonas. En el trastorno de la acción de las hormonas se encuentra una ausencia de transformación de una hormona en una hormona activa. La mayoría de las glándulas de secreción interna no segregan prehormona. La testosterona, que parece ser la única excepción, se transforma en dihidrotestosterona mediante la testosterona 5A reductasa.
cuya ausencia hace que no se produzca la acción propia de la hormona en el desarrollo sexual masculino. En el defecto de los receptores se conocen defectos principalmente en relación con las hormonas de crecimiento, paratormona y testosterona. Se ha comprobado una serie de trastornos relacionados con estas hormonas semejantes a la carencia de las mismas, pero con niveles sanguíneos dentro de los normales. En la ausencia de las sustancias intracelulares portadoras de la hormona, las hormonas que no actúan sobre la membrana, sino que deben llegar al núcleo a través del citoplasma, pueden no ejercer su acción por falta de sustancias transportadoras intracelulares, aunque se ha demostrado en ninguna enfermedad. Trastornos de metabolismos y excreción de las hormonas. En el hipertiroidismo es típico el metabolismo acelerado de todas las hormonas esteroides. Sin embargo, parece ser que no hay una consecuencia endocrina. En los trastornos del sistema de regulación, un ejemplo clásico del trastorno de retroalimentación hipotalámico hipofisario periférico es el síndrome de Cushing, con hiperplasia de ambas glándulas suprarrenales. El centro del factor estimulante de las hormonas adrenocorticotropa, ACTH, en el hipotálamo no se inhibe por cantidades normales de cortisol y sigue funcionando. La producción hormonal autónoma tiene la producción por tumores de glándulas endocrinas y producción hormonal ectópica. En la producción por tumores de glándulas endocrinas, los tumores activos sobre las hormonas producen frecuentemente hormonas independientemente de los sistemas hormonales. La mayor parte en síndrome de hiperfunción endocrina como el adenoma de Cushing, el feocromocitoma, adenoma autónomo del tiroides, la enfermedad de Bachelot, entre otras, presentes en ese grupo. Y en la producción hormonal ectópica, ocasionalmente los tumores malignos que no tienen origen en territorios endocrinos son capaces de producir hormonas ocasionando formas de hiperfunción endocrina. El 15% de los casos de síndrome de Cushing es de este origen. Otro caso digno de mención es la hiperglucemia tumoral independiente de la insulina. Hipofunción endocrina por destrucción de la glándula. Existen diferentes patogenias para explicar la destrucción de una glándula endocrina. Así, el hipopituitarismo se debe frecuentemente a tumores de la hipófisis que suprimen el tejido hormonalmente activo. La diabetes mellitus tras una pancreatitis se ha citado como una complicación relativamente frecuente. Y la tuberculosis es a veces causa de calcificación de la corteza suprarrenal y por tanto de una insuficiencia de esta glándula endocrina. En el síndrome psíquico endocrino se ve en la insuficiencia de la hipófisis tiroides o corteza suprarrenal. Se presenta frecuentemente apatía, falta de animación, cansancio, falta de concentración y mal humor depresivo. En el hipertiroidismo, el paciente está insomne y irritado. En el síndrome de Cushing existen una amplia gama de posibilidades, desde una paranoia grave hasta una esquizofrenia con miedo. Estos cuadros generalmente se normalizan después de un tratamiento endocrino adecuado. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Francelín Fixaires. Yo les voy a hablar de las patologías del sistema endocrino. Dentro de las patologías del sistema endocrino tenemos primero el hipertiroidismo, que es una enfermedad en la cual
la glándula tiroides produce demasiada hormona tiroidea. Muchas enfermedades y afecciones pueden causar hipertiroidismo, como consumir demasiados alimentos que contengan yodo, inflamación de la tiroides debido a infecciones virales, algunos medicamentos o después del embarazo, tumores de los testículos o de los ovarios, tumores no cancerosos de la glándula tiroidea o de la hipófisis, etc. El hipertiroidismo se caracteriza por la pérdida de peso, la hiperactividad, la ansiedad, la irritabilidad, la taquicardia, temblores. Y luego tenemos la enfermedad o síndrome de Cushing, que es una enfermedad en la cual la hipófisis secreta demasiada hormona corticotropina. La enfermedad de Cushing es provocada por un tumor o crecimiento excesivo de la hipófisis. Ese tipo de tumor es un tumor de la hipófisis llamado adenoma. Y la enfermedad de Cushing se caracteriza por una obesidad de la parte superior del cuerpo, brazos, piernas delgados, crecimientos lentos en los niños, acné o infección en la piel. En las mujeres, crecimiento excesivo de vello en la cara, el cuello, el pecho, el abdomen y los muslos. Y el ciclo menstrual se vuelve irregular o cesa. En los hombres pueden tener disminución o ausencia del deseo sexual o impotencia. La enfermedad, la acromegalia. La acromegalia, que es una afección en la cual hay demasiada hormona del crecimiento en el cuerpo. La causa de la secreción de demasiada hormona del crecimiento generalmente es un tumor canceroso de la hipófisis. La producción excesiva de la hormona del crecimiento en los niños produce gigantismo en vez de acromegalia. Y la acromegalia tiene como síntomas disminución de la fuerza muscular, disminución de la visión periférica, fatiga fácil, estatura excesiva, dientes muy espaciados, entre otras. El raquitismo es un trastorno causado por una falta de vitamina D, calcio o fósforo. Ese trastorno lleva a que se presente emblandecimiento y debilitamiento de los huesos. El raquitismo tiene como síntoma dolor o sensibilidad ósea, brazos, piernas, pelvis, columna, deformidades dentales, retraso en la formación de los dientes, crecimiento deficiente, calambres musculares, deformidades esqueléticas, etc. Intervenciones: manejo de la nutrición, fomento del ejercicio, vigilar el desarrollo y disminuir el riesgo de caídas. Y tenemos la diabetes mellitus. Como hemos visto, es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre. Puede ser tipo 1, tipo 2. El tipo 1 puede ocurrir en cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. El tipo 2 es mucho más común. Generalmente se presenta en la edad adulta. Ahora se está diagnosticando en adolescentes y adultos jóvenes debido a las tasas altas de obesidad. La diabetes mellitus se caracteriza por un nivel alto de azúcar en la sangre. Puede causar diversos síntomas como visión borrosa, sed excesiva, fatiga, micción frecuente, hambre, pérdida de peso. Por fin tenemos el hiperaldosteronismo, que es un trastorno en la cual la glándula suprarrenal segrega demasiada hormona aldosterona en la sangre.
El hiperaldosteronismo puede ser primario o secundario. El primario se debe a un problema de las glándulas suprarrenales que las hace segregar demasiada aldosterona. Y en contraste con el hiperaldosteronismo secundario, las glándulas suprarrenales segregan demasiada aldosterona como resultado de un problema en otro lugar en el cuerpo. El hiperaldosteronismo primario y secundario tienen síntomas comunes como fatiga, dolor de cabeza, debilidad muscular, entumecimiento y parálisis intermitente.